Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés, bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les traigo un postre clásico de la tradición romana, la crostata di ricotta e cioccolato, y consiste de una masa frola con un delicado relleno de ricota, ralladura de naranja y chocolate negro. En Roma se sirve como postre de los domingos o en ocasiones especiales como Pascua. Vamos a comenzar con la masa frola. Vamos a necesitar 300 gramos de harina común, en este caso es 4 ceros, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca o mantequilla, 2 huevos y para aromatizar la ralladura de un limón y una cucharadita de esencia de vainilla. Comienzo poniendo la manteca en un bowl. La manteca está a temperatura ambiente y cortada en cubitos. Agrego el azúcar y con la ayuda de un tenedor mezclo hasta que se integren bien. Va a quedar una crema de una textura arenosa. Agrego los 2 huevos. Si los huevos son muy grandes, solamente usar uno y una yema. En este caso son 2 huevos pequeños, así que voy a usar 2. Y ahora sí, mezclo bien. La mezcla va a quedar como cortada, pero así está bien. Agrego la ralladura del limón y la esencia de vainilla. Mezclo bien y comienzo a agregar la harina. Voy a ir agregando harina y mezclando hasta terminar de incorporarla toda. Voy a trasladar la masa ahora a la mesa y voy a amasar muy suavemente hasta terminar de incorporar toda la harina. Amaso despacio y muy poquito, solamente hasta que toda la harina sea absorbida. El bollo de masa tiene que quedar bien suave, liso y bien blandito. Una vez obtenida una masa suave y homogénea, la envuelvo en papel film y la llevo al refrigerador. La voy a dejar descansar por al menos una hora. Y mientras tanto voy a preparar el relleno. Vamos a necesitar 500 gramos de ricota bien fresca y preferentemente del tipo cremosa, un huevo, 100 gramos de azúcar, para aromatizar la ralladura de una naranja y opcional 2 cucharadas de ron, 100 gramos de chocolate negro. Se pueden usar también chips de chocolate, pero yo prefiero directamente picar la barra de chocolate groseramente a cuchillo. Lo importante es usar un chocolate negro de buena calidad. En un bowl pongo la ricota, agrego el azúcar, la ralladura de naranja y el ron. Si no quieren usar licor, directamente obviarlo o usar una cucharadita de esencia de vainilla. Agrego el huevo y mezclo bien hasta que la preparación quede bien cremosa. Por último, agrego el chocolate cortado en trocitos. Vuelvo a mezclar un poco y el relleno está listo. Una vez bien descansada la masa, podemos retirarla de la heladera y comenzar a ensamblar nuestra tarta. Voy a separar un tercio de la masa y lo voy a reservar para hacer el enrejado. Con el resto de la masa formo nuevamente un bollo y luego un círculo, aplastando un poco con las manos.
La voy a estirar de aproximadamente unos 5 milímetros de espesor. La tartera que voy a usar es de 26 centímetros de diámetro. Estiro la masa sobre la mesa enharinada, rotándola frecuentemente para que no se pegue. Y una vez obtenido un círculo de masa que cubra tanto la base y los bordes de la tartera, lo enrollo en el palo de amasar y lo desenrollo en el centro del molde. De esta forma evitaremos que se rompa. Hacer que los bordes se adhieran bien y con un cuchillo retirar el exceso de masa y reservar. Finalmente, con un tenedor pinchar toda la superficie de la masa para asegurarnos de que no se hinche durante la cocción. Y una vez listo, podemos verter todo el relleno dentro del molde. Esparcimos bien y emparejamos. Y con la ayuda de un cuchillo doblo el sobrante de borde hacia el centro de esta manera. Y ya para terminar vamos a usar el resto de la masa que reservamos anteriormente para formar el enrejado característico de esta tarta. También lo voy a estirar sobre la mesa enharinada de unos 5 milímetros de espesor. Y luego, usando una ruedita rizada, corto tiras de más o menos 1,5 centímetros o 2 de ancho. Coloco las tiras de masa sobre la tarta, formando rombos. Corto los excedentes y emparejo. Lista la tarta, la llevamos a un horno precalentado a 170 grados durante unos 60 minutos. Una vez fuera del horno, dejar enfriar la tarta completamente para que tenga tiempo de compactarse. Y lo mejor es cubrirla y dejarla toda la noche en el refrigerador antes de disfrutarla. Y la tarta de ricota y chocolate está lista para ser espolvoreada con azúcar impalpable y servir. Una delicada y fragante masa frola con un cremoso relleno de ricota y trocitos de chocolate que estallan en la boca al morderse, y la ralladura de naranja complementa muy bien con el sabor del chocolate amargo. Recomiendo probar esta tarta bien fría, pero también a temperatura ambiente para un efecto más cremoso. Espero que les haya gustado esta versión de la tarta de ricota al chocolate y que prueben hacerla en casa. Si les gustó, no se olviden de poner un me gusta. Compartan en sus redes sociales con sus amigos, si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.